El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Morgan, un perrito que llega a la clínica veterinaria luego de ser rescatado y presentando problemas en uno de sus ojos. También te diremos todo lo necesario que debes de saber si tienes un varano como animal de compañía. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a esta nueva temporada de Clínica de Animales, en la cual, por supuesto, les presentaremos casos clínicos, cuestiones etológicas y algo de lo nuevo serán casos de adiestramiento canino, por supuesto, siempre utilizando técnicas positivas. Para comenzar este programa, conozcamos cuáles son los cuidados que debemos tener si es que nuestro animal de compañía es un reptil, un animal exótico, especialmente un varano. Conozcamos esta historia aquí en Clínica de Animales. He tenido varanos desde hace 10 años aproximadamente. Me hicieron animales muy interesantes, son muy inteligentes. Me encanta su fisionomía, son animales imponentes, fuertes y muy interesantes. Como te comento, puedes ver la inteligencia en sus ojos, entonces me apasiona tenerlos. Es muy estimulante poder convivir con ellos diario. Tengo que trabajar mucho con ella. Como ustedes saben, son animales son exóticos, entonces no son animales de compañía que te demuestran su cariño. Ha sido una relación ahorita aproximadamente de 2 meses en las que me he enfocado más en construir confianza con ella para que se sienta cómoda conmigo y poder estar interactuando con ella más a menudo. Traje a mi varano a una consulta general. Siempre que adquiero un ejemplar nuevo, es algo que hago para asegurarme de que esté en buen estado de salud o corregir cualquier requerimiento que necesite. Entonces es un chequeo en general. Un varano como animal de compañía es muy desafiante porque son animales inteligentes, fuertes, que tienen muchas herramientas como para defenderse. Una de ellas es la mordida. Se sabe ahora que la gran mayoría de las especies de varanos poseen cierta toxicidad en su saliva que puede considerarse incluso como una mordida venenosa. El varano vino a consulta porque es un animal recién adquirido y entonces vino a un chequeo general. No es raro que cuando llegue un animal nuevo, después de un cierto periodo de observación en casa, llegue al consultorio para que podamos revisar que venga completamente sano. Muy bien. Se ve bastante bien, eso es bastante enérgica, eso es normal. Tranquila, tranquila. Siempre eso es algo que deseamos cuando tenemos un ejemplar de este tipo, que sea reactivo, que tenga esa actitud de defensa, ¿no? Eso nos muestra en cierto modo que está sana. De todos modos hay que hacer alguna revisión de algunas cosas. Me comentabas de las uñas. Sí. Es algo que generalmente sucede con los varanos cuando les damos oportunidad de que tengan un espacio más o menos amplio y que llegan a estar sobre alguna superficie áspera. Veo que estos son los dedos que tienen ese problema. Ahorita la vamos a sujetar un poquito más para revisar cómo está. Está de muy buen tamaño, Bien. Oye, no. Un momento. Y si nos podemos esperar un buen rato porque... Y bueno amigos, esto que acabamos de ver es un ejemplo de lo que puede suceder cuando tenemos un animal exótico como animal de compañía. Recuerden que ellos nunca pierden completamente sus instintos de caza o incluso se quieren defender, a diferencia de un perro o un gato que ya están más domesticados. A pesar de que el doctor tiene muchísimo tiempo manejando este tipo de animales, nunca están exentos de enfrentar algún peligro. En unos momentos más conoceremos cuáles son las condiciones de salud del doctor
Pero antes hagamos una pausa y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Traje a mi varano a una consulta general. Un varano como animal de compañía es muy desafiante porque son animales inteligentes, fuertes. Se sabe ahora que la gran mayoría de las especies de varanos poseen cierta toxicidad en su saliva que puede considerarse incluso como una mordida venenosa. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En unos momentos más conoceremos la salud del doctor que fue mordido por este varano, una situación que es un tanto riesgosa por la gran cantidad de bacterias que tienen los varanos en su boca y que las transmiten a través de esta mordida. Pero antes, conozcamos la historia de Morgan, un perrito que llega a la clínica veterinaria presentando el prolapso de uno de sus ojos. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Morgan es un pequeño perrito que sufrió algún tipo de lesión, un golpe tan fuerte en la cabeza que le hizo que el ojo saliera de la órbita y tiene una fractura en un bracito. Nos lo reportan, la denunciante lo metió a su casa, lo puso en una cajita, lo llevó a un veterinario y me platicó que el veterinario le puso pomada en el ojito que tenía de fuera, le untó pomada y le puso un vendaje en la pata y a los 2 días ya llegó el perrito aquí con la doctora Fajardo. Lamentablemente ya es un ojo que no funciona, no es funcional, está seco completamente, es un ojo que está duro. Y al parecer ya tenía varios días con el problema. Vamos a proceder a hacer una enucleación. Vamos a retirar ese ojito de la cuenca orbital y vamos a suturar, ¿no? Para que pues, no se note ahí el problema que tenía este amigo. En estos momentos terminamos la cirugía de Morgan, nos fue muy bien, ya realmente el problema que tenía en su ojo fue resuelto. La técnica que se utilizó fue pues ir disecando un poquitito los tejidos que están ahí alrededor del ojo, que sostienen los músculos, los ligamentos que sostienen el ojo y hasta llegar a lo que es el nervio y los vasos principales que irrigaban este ojo, ¿no? Ahí se hace una ligadura y posteriormente se corta. Se recomienda también en las pestañas quitarlas, quitar la piel porque no permitiría que cerrara bien ese ojito si dejamos el pelo de las pestañas, ¿no? Nos retiramos las pestañas y se sutura y es la manera en que normalmente se realiza esta cirugía. El pronóstico es muy bueno, es un perrito joven, por lo general se recuperan rapidísimo, ya no tienen la molestia del ojo protuido, ya no hay dolor y la recuperación es rápida. Se adaptan muy bien ellos a este tipo de problemas, ¿no? El vivir con un solo ojito, pues puede venir un periodo de adaptación del animalito nada más, pero posteriormente va a ser su vida normal, ¿no? Con un solo ojo. En este caso, pues solamente hay que cuidar que no vaya a quererse rascar.
Si vemos que comienza a molestar, le da comezón, pues le ponemos un collar isabelino o una dona para evitar que se esté rascando. Hay perritos que no la requieren y conforme veamos cómo se va recuperando, vemos si se requiere o no el uso de un collar o una dona. Bueno, pues estoy muy contenta porque toda la cirugía fue un éxito. Morgan está muy bien, la cirugía no duró mucho tiempo, nada de gravedad, con reposo y pronto ya Morgan también va a poder buscar una familia. Y bueno amigos, como vemos, Morgan se encuentra mucho mejor después de esta cirugía a la que fue sometido para extirparle este ojo y ahora también se encuentra buscando un hogar. Si a ustedes les gustaría brindarle esta nueva oportunidad de vida a Morgan, escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21. Ahora vayamos a la historia del varano y conozcamos cuál es la situación del doctor aquí en Clínica de Animales. Está de muy buen tamaño, ¿eh? Bien. Oye, no. Vamos a esperar un momento. Y así nos podemos esperar un buen rato porque como pudimos ver en la revisión en Clínica de Animales, por un descuido de mi parte, permití que el animal pudiera tomar mi brazo. Me dio una mordida que duró un tiempo. Siempre es importante saber que estos animales que son grandes y que nos pueden lesionar, tenemos que tratarlos con respeto, con la técnica adecuada de manipulación y no asustarnos en el momento en que podamos llegar a tener algún problema, ¿no? Son animales grandes que requieren cierto compromiso y que nos van a comprometer por muchos años. Ahí estamos. Bien, vamos a revisar la pata. Está un poco sucia porque seguramente la tienes con sustrato. Eso es algo bien importante, mantenerlos con cierto sustrato para que puedan desarrollar su actividad normal y no se lastimen las patas. Sí vemos acá que le falta un poco, de hecho le falta la uña completa. Vamos a hacer una limpieza para revisar que no esté expuesto el hueso. Con lesiones de este estilo lo que nos preocupa es que precisamente al desprenderse la uña se desprende en este caso la falange que le da sustento a la uña y que es la que permitiría que vuelva a crecer. Aparentemente se desprendió por completo. Quizás la uña se pueda restablecer si es que no se dañó la matriz de esta uña, que le permita volver a regenerarse, aunque ya va a tener menos soporte al haber perdido esa falange, pero no se ve infectado, sí está un poco inflamado, no tiene ninguna secreción. Eso es buena señal. Vamos a esperar entonces nada más para ver que le vaya creciendo. Okay, listo. Para continuar vamos a tomar una muestra directo de la cloaca para revisar a ver qué parásitos puede traer. Encontramos que en el examen que hicimos por parasitoscópico no presentó ningún parásito. Le sugerimos que en unos días más, cuando tenga excremento fresco, nos lo pueda traer y hacemos entonces otra técnica para poder corroborar que realmente no presente parásitos. Respecto a la lesión que tiene en el dedo, es una lesión que tiene buen pronóstico, puesto que no está complicada, no tiene ninguna presencia de secreción ni de infección aparente, pero hay que mantenerlo en observación, que no siga inflamándose y que no se sigan lesionando los otros dedos. Tiene buen pronóstico y en unos días más lo volveremos a ver por acá.
Los varanos como animales de compañía, siendo una especie exótica que no ocurre naturalmente en el territorio, necesita venir acompañada con el documento que ampara su legal procedencia. Tiene que venir con un certificado de importación, que es el certificado del CITES, el pedimento aduanal, y siempre todo esto bien tiene que venir anotado en una nota de remisión o una factura con todos los requisitos que marca la ley. Me da gusto saber que no tiene parásitos, que su dedo está dentro de lo que cabe bien y que en realidad está sana. Entonces me siento muy tranquilo por eso. Y bueno amigos, afortunadamente tanto el doctor como el varano se encuentran en excelentes condiciones de salud. Recuerden que es muy importante que recordemos que este tipo de animales exóticos no son recomendables para tenerlos como animal de compañía para cualquier persona, en especial si tenemos niños pequeños, ya que no estamos exentos de sufrir algún accidente como fue en este caso. Antes de tener cualquier animal de compañía, en especial aquellos que son exóticos, es importante que nos informemos de su manejo y cuidados. También el día de hoy conocimos la historia de Morgan. Recuerden que se encuentra en adopción. Si están interesados en adoptarlo, escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 y también les hacemos la invitación para que si encontramos a algún animal en situación de calle, de abandono y requiere nuestra ayuda y lo más importante, podemos dársela, no hay que dudar en hacerlo, ya que esto puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte de estos animales. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.